Hola, yo soy Laura y te doy la bienvenida a este update energético sobre la luna llena en Piscis del 30 o 31 de agosto del 2023. Esta luna llena del 31 de agosto es la tercera que se da durante este mes y tendrá lugar a las 2:35 am hora de Greenwich, Inglaterra, en el grado 7 de Piscis, formando una conjunción muy significativa con Saturno en Piscis. Esta lunación nos pide estructurarnos y ordenarnos emocionalmente para poder sostener o manifestar en la realidad material los anhelos y los ideales más altos, más profundos de nuestra alma. Y recordemos que esta lunación es la primera que se da en el signo de Piscis después de la entrada de Saturno en Piscis el 7 de marzo del 2023. Y hablando de Saturno, sabemos que Saturno es un planeta social con un ciclo de aproximadamente 29 años y pasa alrededor de 2,5 años en cada signo, marcando los ritmos de la realidad, la estructura de la realidad material que nos rodea. Y este ciclo de Saturno en Piscis, que comenzó en marzo del 2023, abrió una ventana evolutiva de aproximadamente 2,5 años en la que podremos crear un puente de comunicación entre la materia y el espíritu. Porque Saturno es un arquetipo de tierra y Piscis es un arquetipo de agua muy conectado con nuestros ideales espirituales profundos. Saturno nos habla de realismo, nos habla de pragmatismo, nos habla de estructura, nos habla también de las limitaciones inherentes en la realidad material, la responsabilidad, la capacidad de manifestación o de dar forma a nuestras ideas en el plano físico. Y Piscis tiene esta asociación con los mundos espirituales sutiles, con la emocionalidad y también con la magia de la vida, con el lado mágico de nuestra existencia. Así que esta ventana evolutiva es una oportunidad maravillosa para encarnar nuestra espiritualidad o nuestros ideales espirituales en la materia, dándoles una forma concreta, una forma tangible, tal vez a través del arte, de la creatividad, tal vez a través de una práctica o un ritual diario que realizas para conectar internamente contigo, y también a través de cualquier acción concreta que te permite crear este puente de comunicación con tu dimensión espiritual, con tu alma, y traer esta conexión en tu día a día, incluso cuando realizas tareas banales o tareas cotidianas. Por otro lado, este tránsito de Saturno en Piscis, que se activa mucho con la luna llena en Piscis, porque la luna y Saturno estarán en conjunción, también puede generar ciertas frustraciones a la hora de alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, porque Saturno en Piscis nos pide justamente esta integración entre lo material y lo espiritual. Y esto no es siempre fácil, porque a veces creemos que necesitamos ciertas cosas en nuestra vida, en nuestra realidad tangible, pero a nivel álmico tal vez no necesitamos eso, ¿no? Es más un deseo del ego o algo más superficial que vemos en otras personas y pensamos que nosotros también necesitamos eso en nuestra vida, pero tal vez a nivel álmico no es así, ¿no? Tal vez nuestro propósito, nuestra función, nuestro aprendizaje está en otras experiencias o en otras cosas. Y es importante hacer este baile constante, ¿no?, entre ego y alma para ver de dónde nos movemos, ¿no?, cuál es nuestra motivación más profunda, más allá de los objetivos y las metas que nos ponemos concretamente, ¿no? Y hablando un poco sobre la energía arquetípica de Piscis, pues esta es una energía espiritual muy elevada que nos invita a darnos cuenta de que somos seres individuales y separados solamente en apariencia, ¿no? Porque en esencia existe una conexión, existe una red energética
que nos une a todos en conciencia. Y juntos creamos esa red, creamos esa conciencia colectiva, ¿no? Cada uno de nosotros con sus emociones, sus estados internos, sus pensamientos, sus sistemas de creencias, contribuye a esta red colectiva constantemente. Es una retroalimentación. Yo aporto al colectivo y también me nutro del colectivo. Aunque claramente no siempre nos nutrimos, ¿no? Porque también hay influencias colectivas que no son tan positivas, ¿no? Y siguen estando ahí y nos siguen afectando, y tal vez tomamos nuestras decisiones individuales en base a estas influencias colectivas, ¿no? Porque no somos capaces de separar lo externo de mi verdad interna. Y cuando nos abrimos a experimentar esta conexión espiritual profunda, donde el yo individual se disuelve, podemos percibir esa parte mágica de la vida, ¿no? Y comprender que todo lo que nos ocurre, tanto lo bueno como lo malo, tanto lo bonito como lo feo, es parte de esta experiencia humana. Y si afrontamos las circunstancias con una buena actitud, con una actitud de curiosidad, de querer aprender, de querer comprender qué es lo que esta experiencia me está enseñando, todo se vuelve más fácil, incluso los momentos más duros de la vida, porque tenemos esta actitud, enfocarnos siempre en el aprendizaje, en lo que podemos sacar o aprender o integrar en nosotros en base a esa experiencia externa que estamos teniendo. Entonces, unas preguntas claves para esta luna llena en Piscis. ¿Cómo puedes crear magia en tu vida? ¿Cómo puedes conectarte con tu alma? ¿Cómo puedes conectarte con tu espiritualidad? Hay muchas formas de practicar o de vivir nuestra espiritualidad y todas son válidas, ¿no? Porque cada uno tiene su propio canal, tiene su propia forma de centrarte o de entrar en contacto con una dimensión más profunda de su ser, más allá de las máscaras, ¿no?, que todos nos ponemos para salir al mundo y poder funcionar, ¿no?, cumpliendo distintos papeles de madre, de padre, de profesional, de lo que sea. ¿Qué hay más allá de eso, de todos esos papeles? ¿Cuál es tu verdad interna, ¿no?, y cómo puedes traerla o verla plasmada en tu vida cotidiana? En pequeños rituales, en pequeñas acciones, en pequeños momentos de silencio, en los que vuelves a ti. Hay muchas formas de vivir esta conexión. ¿Cómo puedes reconocer la belleza de la vida, incluso en los momentos más duros y complejos? El arquetipo de Piscis también nos puede llevar a una idealización de la realidad, porque Piscis naturalmente está conectado con esos ideales de armonía, de amor incondicional, de compasión profunda hacia todos los seres. Y a veces vemos otra cosa en la realidad, totalmente distinta. Vemos conflicto, vemos guerras, vemos intolerancia, vemos discriminación, vemos muchas cosas que son realidad y son parte de la sombra del ser humano, ¿no? La condición humana también tiene este lado menos armónico o más oscuro. Y aquí hay un contraste, ¿no? Porque Piscis me pide conectarme con estos ideales altos y luego en la realidad veo otras cosas, ¿no? Paso por momentos duros, momentos complejos, o presencio injusticias, o veo muchas cosas que me muestran algo totalmente distinto al ideal pisciano. Y entonces, ¿cómo logro integrar todo esto? ¿Cómo logro vibrar en amor, vibrar en compasión y al mismo tiempo funcionar en un mundo que no es perfecto para nada? Y esto pasa por un reconocimiento interno, ¿no? Es muy importante mi estado interno, porque desde ese centro, que es interno a mi ser, me muevo por el mundo. Y si yo cultivo en ese centro mío, ¿no?, amor incondicional, más compasión, más tolerancia, más apertura, eso es lo que iré proyectando y voy contribuyendo a esa red colectiva, ¿no? Voy aportando mi granito de arena. Y tal vez a veces me encontraré con personas que no lo van a entender,
no lo van a comprender porque están en otra película, ¿no? Están más identificados con el ego, son más individualistas o compiten entre sí o, bueno, están en otra película mental, ¿no? Pero eso no es una suficiente razón para que yo deje de profundizar en esta conexión interior, porque esta es mi verdad y si me muevo de ahí, desde ahí en el mundo, mi vida va a ser mucho más fácil, ¿no? Y voy a poder conectarme y reconocer la belleza de la vida incluso en las cosas menos bellas, ¿no? O en las cosas más oscuras de la humanidad, de la condición humana. Y muchas veces también la respuesta a estas preguntas, cómo vivir mi espiritualidad en el día a día, tienen que ver con aprender a vivir en el momento presente, aprender a estar presentes con cada experiencia. Porque cuando estamos en la mente, nos perdemos en esta rapidez de la energía mental que siempre parece perseguir algún tipo de objetivo, ¿no? Algún objeto externo. Y cuando estamos muy enfocados en eso, nuestra capacidad de percibir la magia de la vida, la belleza de cada momento en su sencillez, desaparece, perdemos esta capacidad, ¿no? Porque vivimos mucho en el plano de la mente, vivimos atrapados en la dualidad, en este juego de polaridades y opuestos. Y para volver a conectar con esa magia, con esa belleza de las pequeñas cosas y experiencias que componen nuestra vida, necesitamos otro ritmo interno, mucho más lento, mucho más conectado, ¿no? Necesitamos esa conexión más profunda con nuestra capacidad de sentir, de percibir sensorialmente la energía de las experiencias que estamos viviendo, más allá de interpretarlas con la mente, percibir su energía. Y esto implica obviamente salir de la mente y mirar el mundo con otros ojos, ¿no? Con más paciencia y con una mirada más pura y más limpia, sin tanto juicio o etiquetación mental. Porque si juzgamos la vida constantemente, si juzgamos lo que nos pasa, lo clasificamos como bueno, como malo, estamos siempre atrapados en esta dicotomía entre lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y empezamos a rechazar lo que es, empezamos a tener mucha resistencia y la resistencia siempre nos lleva al sufrimiento, ¿no? Nos lleva a la frustración o al dolor emocional. Cuando percibimos el mundo desde la mente, implícitamente juzgamos y comparamos, pero cuando percibimos desde el ser, desde una dimensión más profunda en nosotros, dejamos de juzgar y entendemos que todo es tal y como tiene que ser en ese preciso momento y que estamos en el lugar adecuado, que estamos en el momento adecuado y que nuestro trabajo interno es simplemente hacer lo mejor que podemos con lo que es, no resistirnos y luchar contra lo que es, ¿no? Alrededor de esta lunación también es posible que te sientas más sensible, más vulnerable a nivel emocional y también que percibas con más fuerza la energía del entorno, porque cuando hay mucha energía pisciana en el cielo, es más fácil que disolvamos nuestros límites individuales, ¿no? Esta barrera que separa el individuo del entorno. Y cuando esta barrera baja o se disuelve un poco, somos mucho más propensos a captar las energías del entorno o a comunicar energéticamente con el entorno, ¿no? Y esto puede ir en varias direcciones, porque puedo ir en un entorno con alta vibración y sentirme recargado, tomar parte de esa energía, interiorizarla y cambiar mi propio estado interno. Pero también puedo ir a un entorno donde hay una energía densa o baja y captarla rápidamente y luego sentirme mal, sentirme bajoneado sin saber muy bien por qué, ¿no? Tal vez estaba bien antes, pero después de esta interacción con lo externo, de repente me siento drenado de energía. Y este es un proceso constante en nuestras vidas. A veces no lo percibimos porque
como decía, ¿no? Estamos en el plano mental, pasamos mucho tiempo en la mente y entonces no siempre percibimos tan claramente este intercambio de información, este intercambio de energía. Pero aunque no lo percibamos conscientemente, es algo que sucede y que nos afecta, ¿no? Para bien o para mal. A continuación vamos a debatir un poco este tema de la conjunción Luna-Saturno que se da durante esta lunación en Piscis. Es muy significativo porque, como comentaba al principio, Saturno acaba de entrar en Piscis el pasado 7 de marzo y esta es la primera luna llena en Piscis en conjunción con Saturno además. Y generalmente la dinámica entre la Luna y Saturno puede llegar a ser muy compleja a nivel interno, porque la Luna es el regente del signo Cáncer y de la casa 4, que tienen que ver con nuestras raíces emocionales y también con nuestra necesidad de seguridad emocional interna, mientras que Saturno es el regente de Capricornio y de la casa 10, y simboliza la autoridad externa, así como un escenario público, ¿no? Un escenario de salida al mundo. Entonces, hay muchas diferencias entre estos dos arquetipos, ¿no? La luna es también el niño interno, porque la luna nos pide conexión emocional, nos pide conectarnos con nuestra vulnerabilidad, nos pide habitar nuestras emociones plenamente, y también estar pendientes de nuestras necesidades. Por otro lado, Saturno es el adulto interno, es esa parte que nos pide maduración, nos pide hacernos cargo, ser responsables, ser disciplinados y también asumir las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Hay muchas polaridades asociadas con este signo, podemos revisar algunas más. La luna es energía maternal, Saturno es una energía más paternal. La luna nos invita a conectar con nuestro lado infantil, Saturno nos pide madurar. La luna y la casa 4 en general nos hablan de un hogar interno, de intimidad y estabilidad emocional que nos permiten echar raíces emocionales fuertes, mientras que Saturno nos pide estar pendientes de lo que proyectamos o aportamos cuando salimos al mundo, en un escenario público. Y a priori, revisando todas estas polaridades, tomamos conciencia de que esta energía o esta configuración, Luna-Saturno, parece muy contradictoria, ¿no? Pero en esencia, si miramos más allá de las apariencias, esta es también una oportunidad maravillosa para integrar estas dos polaridades dentro de nosotros, especialmente con el propósito de fomentar nuestro propio crecimiento espiritual y convertirnos en seres más integrados y menos fragmentados. Porque todas estas polaridades internas o todas estas partes internas que parecen estar en contradicción nos fragmentan nuestra personalidad. Y por eso muchas veces el ser humano está cambiando tanto, porque en cada momento se identifica con otra parte, con otra voz interna. Hoy me identifico con la luna, mañana con Saturno, ¿no? Y fluctuamos entre todas estas partes fragmentadas que parecen competir para salir a la superficie de nuestra personalidad. Y el camino espiritual nos pide una integración de todas estas partes fragmentadas y muchas veces para integrar estos fragmentos necesitamos dar un paso más allá de esta dimensión en la que surgen los fragmentos, ¿no? La dimensión de la personalidad o la psique o el conjunto mente, emociones, energía, como le queremos llamar. Y si damos un paso hacia atrás, podemos ver claramente estos fragmentos, ¿no? Y podemos integrarlos, o al menos comenzar este trabajo de integración. Entonces, vamos a ver cuáles serían también las oportunidades asociadas con esta conjunción Luna-Saturno. Por un lado,
esta conjunción nos da una capacidad de manejar nuestras emociones de forma efectiva, ¿no? Autosostenernos, autocontenernos a nivel emocional para no desbordarnos, que sería un comportamiento más lunar, más infantil, ¿no? Cuando te desbordas, cuando no sabes contener y expresar plenamente tus emociones, estás más atrapado en esa polaridad lunar infantil. Y por otro lado, si nos vamos con Saturno, también nos da una capacidad de manejar los desafíos de manera responsable y disciplinada, porque muchas veces los desafíos externos nos causan también movimiento emocional interno, ¿no? Entonces vemos esta retroalimentación entre el entorno, lo que pasa en el entorno y lo que yo voy percibiendo a nivel interno. Y muchas veces necesitamos hacer este baile, ¿no? De resignificar las experiencias para poder cambiar nuestro estado interno, para poder cambiar la forma en la que percibimos emocionalmente una experiencia. También es una conjunción o una configuración que nos invita a construir la casa por los cimientos, para ponerlo de forma metafórica. O en pocas palabras, es una conjunción que nos enseña que para salir al mundo, lograr nuestros objetivos, nuestros anhelos, crear nuestro camino de vida, nuestro camino de individuación, primero necesitamos hacernos cargo de nuestra realidad interna, de nuestro hogar interno, ese espacio de intimidad emocional que tenemos con nosotros mismos y ese espacio interno de vulnerabilidad. Cómo nos relacionamos con esa parte vulnerable, cómo nos empoderamos siendo conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad, también de nuestras heridas emocionales, las cosas que nos causan dolor y todo este movimiento interno que muchas veces, si nos quedamos atrapados ahí, nos impide salir al mundo, nos impide tomar las riendas de nuestra vida, empoderarnos y empezar a caminar en la dirección deseada. Entonces, aquí también hay esta polaridad o este aprendizaje que se nos pide, ¿no? De construir un hogar interno firme, estable, en el que estoy conectado con mis necesidades emocionales profundas y también con mis heridas más profundas. Y a pesar de todo eso, puedo sostenerme, ¿no? Puedo autosostenerme y salir al mundo, atreverme a caminar en la dirección deseada. Y finalmente quiero hablar un poco sobre esta figura de cometa que se da en torno a la luna llena en Piscis. Y esto es muy interesante porque una figura de cometa está siempre compuesta por un gran trígono y un pequeño trígono. Y en este caso tenemos un gran trígono en signos de tierra, formado por Urano en Tauro, Plutón en Capricornio y Mercurio retrógrado en Virgo. Y por otro lado tenemos un pequeño trígono cuya punta es justamente Neptuno, Neptuno en Piscis. Y Neptuno es el planeta regente de esta lunación, ¿no? Esto es muy significativo, porque teniendo a la Luna, teniendo a Neptuno en Piscis, esta es una configuración perfecta para conectarnos con nuestro lado espiritual, ¿no? Y profundizar en nuestras emociones, profundizar en nuestra conexión interior, para poder obtener desde adentro esa sabiduría, esa orientación o esa guía que necesitamos para el siguiente paso en nuestra vida. Y vemos que aquí están enfatizadas dos tipos de energía, que de nuevo remiten a la conjunción Luna-Saturno de la que hemos hablado anteriormente. Tenemos un gran trígono en signos de tierra que nos puede ayudar a materializar nuestra creatividad interna, a darle una forma concreta en la realidad o en el plano físico y tomar acciones coherentes con nuestra intuición, ¿no? Tomar acciones guiadas por nuestro sentir, porque por otro lado pues tenemos el pequeño trígono que converge hacia Neptuno en Piscis,
Tenemos también la luna llena en Piscis y esto nos habla de nuestro lado más intuitivo y de cómo logramos integrar la energía de tierra con la energía de agua. Ambas son energías yin, femeninas, pero tienen funciones muy diferentes, ¿no? El agua nos conecta mucho con nuestro lado intuitivo, nos conecta con otros planos más sutiles de la realidad, mientras que la tierra es lo concreto, es el plano físico, es lo tangible, lo que tiene forma, lo que es real, ¿no? de alguna manera. Pero aquí obviamente podemos hacer un paréntesis porque muchas veces lo que a nosotros nos parece más real es lo menos real, ¿no? Nosotros creemos, debido a nuestra percepción, a nuestros sentidos y cómo se forma nuestra percepción interna en base a los sentidos con los que experimentamos el mundo, creemos que el plano físico es lo más real, ¿no? Porque aquí hay una mesa y la puedo tocar, es real. Aquí hay una flor y la puedo oler, es real, ¿no? Y tenemos esta impresión de que todo lo que es concreto, tangible, material, es más real, porque es más obvio para nuestros sentidos. Pero el hecho de que sea más obvio para los 5 sentidos no significa que es más real, porque la materia es una condensación de la energía. En realidad es lo más denso que existe. Es la última etapa en esta cadena de manifestación. Pero también hay otras etapas que son mucho más reales y mucho más importantes, ¿no? Que tienen más que ver con nuestras percepciones internas, con nuestro sentir, con nuestros pensamientos, el plano mental, la energía emocional, ¿no? Todas esas experiencias internas, todas esas realidades internas son mucho más trascendentales o valiosas que lo que experimentamos en el plano físico, material. Y volviendo al gran trígono de tierra, en general un gran trígono es un aspecto muy armónico de la carta, ¿no? Siempre tenemos una configuración de gran trígono cuando hay planetas en 3 signos del mismo elemento, en este caso elemento tierra, pero puede estar en otros elementos, ¿no? Obviamente. Y los grandes trígonos son un don o un talento, ¿no? Son una oportunidad, algo que naturalmente se nos da bien. Pero también es posible que los grandes trígonos nos lleven a una especie de pasividad evolutiva y falta de motivación o falta de acción a la hora de utilizar el potencial de esta energía. Por ejemplo, podemos tener un gran talento o un gran potencial y no utilizarlo, ya sea por pereza, por falta de motivación, por falta de movilización, por falta de acción, etc. Entonces, siempre los grandes trígonos representan una oportunidad para conectarnos con la energía de ese elemento, en este caso el elemento tierra, y hacer el trabajo interno para poder cosechar los talentos asociados con esa energía, con ese elemento, ¿no? En este caso tierra. Pero también existe el riesgo de que nos quedemos atrapados en esa energía, ¿no? Y que obviemos o descuidemos otros aspectos de nuestra existencia. Y esto lo he visto muchísimo en consulta con personas que tienen grandes trígonos de agua, de aire, de fuego, de tierra. Tienden a vivir mucho la energía de ese elemento y les cuesta trabajo integrar los otros elementos, ¿no? Las otras energías, especialmente si no hay tantos planetas en otros elementos. Entonces, claramente es una concentración, pero también puede tener su lado menos positivo, ¿no? Y nos pide una integración también en este sentido. Ser conscientes de lo que se nos da bien, lo que se nos da natural, porque estamos muy familiarizados con esa energía de tierra, de agua, de aire, de fuego, pero también integrar los elementos que no están tan presentes. Y durante esta lunación, como tendremos el gran trígono en tierra, pues todas las actividades de tierra, todas las actividades que requieren expresar la energía de tierra van a estar potenciados, ¿no? Entonces, perseverancia, constancia,
determinación para cumplir objetivos, la capacidad de crear rutinas, crear hábitos, crear disciplina en nuestra vida. También la tierra nos da esa estructura, nos da ese orden, nos da la capacidad de materializar, de crear cosas tangibles en la vida y de sostener los procesos en el tiempo, ¿no? Tener esa paciencia y esa persistencia para perseverar en nuestros objetivos o en nuestras metas. Muchas veces la energía de tierra puede tener un componente de aburrimiento, ¿no? Un componente muy repetitivo, porque es tener un plan, organizarme, tener una estructura y luego repetir, optimizar, etc., ¿no? Es como hacer algo hasta que logro cierta maestría interior sobre esa actividad o sobre esa experiencia. Y claro, el proceso puede ser aburrido, puede ser repetitivo en ciertos momentos, pero es lo que nos genera estructura, es lo que genera una base estructural para nuestra vida, porque necesitamos hábitos, necesitamos rutinas, también necesitamos disciplina y perseverancia para estudiar una carrera, para empezar una profesión, para crear una casa, para materializar lo que sea que queremos materializar, ¿no? Siempre la materialización en forma, en el plano físico, requiere esta repetición, ¿no? Requiere este proceso de tierra, es un proceso de tierra, de constancia, de determinación, de perseverancia, de productividad, etc. Y con esta configuración tenemos una invitación clara de revisar cómo nos relacionamos con la energía de tierra. Es algo que se nos da bien, es algo que nos cuesta trabajo, es algo que llevamos al exceso, porque también hay personas que exacerban la expresión de esta energía de tierra y se vuelven completamente inflexibles, ¿no? Están demasiado atados a su plan, a su orden, a su estructura, a su disciplina, y les cuesta trabajo salir, ¿no? de ese molde. Y esa es una expresión más extrema de la energía de tierra. Por otro lado, también hay personas que les cuesta todo lo que es rutina, hábito, disciplina, les cuesta mucho trabajo, ¿no? Y es algo que necesitan aprender a través de un esfuerzo consciente, ¿no? Asumiendo esta responsabilidad. Y si miramos los arquetipos planetarios involucrados en esta figura de cometa, pues vemos que hay mucha energía transpersonal, ¿no? Porque tenemos a Urano en Tauro, tenemos a Plutón en los últimos grados de Capricornio, tenemos a Neptuno en Piscis, que es el único planeta en signos de agua de esta configuración, y luego tenemos a Mercurio en Virgo, ¿no? Que está retrogradando por el signo de Virgo. Entonces, hay un énfasis en todo lo que es transpersonal, todo lo que es motivación transpersonal, lo que va más allá de nuestros deseos individuales o nuestros deseos personales. Y muchas veces no vemos esta influencia, ¿no?, transpersonal en nuestra vida, pero surge en momentos muy específicos, ¿no? Cuando nos replanteamos nuestra vida o pasamos por un momento de crisis en el que sentimos que ya nada tiene sentido y que necesitamos reconstruirnos, reencontrarnos, ¿no? O empezar de nuevo. Y aquí se nos habla también de la incorporación de un sentido más trascendental, más profundo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Hablamos de Mercurio, que es el regente de la casa 3, que nos habla del entorno inmediato, de las circunstancias que nos rodean y cómo podemos teñir nuestra experiencia cotidiana con una sensación de propósito, ¿no? Preguntándonos en primer lugar por qué hago todo lo que hago, ¿no? Revisando un poco nuestro día a día, nuestra vida cotidiana y observando en qué ponemos nuestra energía. Dónde ponemos nuestra energía y esas actividades, esas experiencias o esas relaciones realmente nos representan o qué propósito tienen para nosotros, ¿no? ¿Qué propósito tiene sostener esa actividad en tu vida?
cómo te nutres de esa actividad en la que pones tu energía. Tal vez hay actividades o cosas repetitivas que haces que ya no tienen sentido, que ya no te nutren. Y aquí también es una oportunidad para hacer esta revisión y atrevernos a cambiar. Y en general es una energía de profundización, porque tanto el agua como la tierra tienen una cualidad introspectiva de ir hacia adentro, de revisar, porque además estamos con muchos retrógrados, ¿no? Urano también ha entrado retrógrado esta última semana de agosto, entonces hay mucha energía retrógrada, hay mucha energía de tierra, mucha energía de agua y es un buen momento para ir hacia adentro, para revisar, para optimizar, para implementar pequeños cambios en nuestras rutinas, en nuestra vida cotidiana, etc. Bueno, espero que estas reflexiones te hayan servido. Recuerda, si quieres agendar una lectura de carta astral conmigo, puedes hacerlo, puedes escribirnos al correo que tienes en la cajita de descripción de este vídeo y te atenderemos con mucho gusto. Bueno, que estés muy bien y muchas gracias por estar aquí.